Me da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Nuestras Noticias a Luis Fernando Rentería, que es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Y bienvenido. A ver, estábamos platicando ahorita en el corte, me estaba poniendo el antecedente de esta oficina que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ya manejamos algo de información ayer, incluso antier, sobre el tema de la atención a personas víctimas de tortura que se da que se ofrece, que se otorga en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Me gustaría que me ayudara a poner en contexto a la audiencia sobre esto. Bueno, hace 2 años estaban ocurriendo dos cosas muy importantes, una nacional y una internacional. La nacional es que en 2021 el presidente de la República emitió un acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual instruía a que las autoridades en el ámbito de sus competencias tomaran determinadas medidas para atender a las víctimas de tortura, ¿no? Un acuerdo de 2021. Y por otro lado, estaban concluyendo, a nivel internacional, los trabajos de más de 100 expertos que se habían reunido para revisar el Protocolo Estambul. El Protocolo Estambul es un manual para investigar y dictaminar la tortura que aprobó la Organización de las Naciones Unidas en 1999 y que es el instrumento idóneo científico para dictaminar cuándo una persona ha sido víctima de tortura o no. El tema es que todos estos expertos se reúnen durante 6 años para revisar este manual que se concretó en 1999, porque se advirtió que en diversos países del mundo se estaba utilizando el Protocolo de Estambul para descartar, para justificar la tortura, un instrumento que eventualmente podría ser utilizado en impunidad, y porque además era necesario actualizar el tratamiento de las víctimas de tortura cuando se trata de niñas y niños, personas LGBT y personas migrantes. Entonces, justo en junio de 2022 se aprueba este nuevo Protocolo de Estambul. Y en ese contexto, el nacional, desde el acuerdo presidencial y por otro lado del nuevo Protocolo de Estambul ya aprobado por las Naciones Unidas, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos damos el paso de instaurar la primera oficina para el Protocolo de Estambul en una Comisión de Derechos Humanos. Los protocolos de Estambul ya se realizaban a lo largo de todo el país. Aquí en Sonora hay antecedentes de protocolos de Estambul. El Supremo Tribunal de Justicia, por ejemplo, tiene desde hace tiempo un perito en psicología, pero no había una oficina como tal para atender estos casos. Y al día de hoy, en 2022 se emitieron los primeros 15 dictámenes de tortura, el año pasado se emitieron 48 y este año ya vamos en 20 protocolos de Estambul, lo que da un total de 83 dictámenes de tortura. Y creo que ha sido tan importante este paso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, que incluso no solo se ha solicitado el apoyo de la comisión en los casos de aquí de Sonora, sino que de otros estados e incluso de autoridades federales. Vamos a concentrarnos un poquito en esta parte en Sonora. ¿En Sonora existe la tortura? Hay casos. La tortura es una práctica que sigue existiendo no solo en Sonora, no solo en México, es un motivo de condena internacional a lo largo de todo el continente por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es un tema que se está atendiendo y además es una de las razones por la que se emitió este acuerdo presidencial tan importante de 2021. ¿Tienes casos documentados de tortura en este momento en Sonora? La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido 50 recomendaciones en la etapa que yo he estado ahí, 5 han sido por casos de tortura. ¿Quién ha cometido este acto de tortura? Se atribuye a la Agencia Ministerial de Investigación, ¿no? Que depende de la Fiscalía. La Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Agentes de la MIC. Así es. Sí. Y además estos dictámenes se emiten en diversos casos, ¿no? La tortura tiene una particularidad. Además de que es un crimen de lesa humanidad, es imprescriptible. Eso significa que en cualquier momento en que haya ocurrido, se puede y se debe atender y se debe investigar como delito.
Aquí, por ejemplo, tenemos estos 5 casos sobre los que ha emitido resolución la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Son casos que datan de 2018, ¿no? Y que no por el hecho de que haya pasado todo ese tiempo, la comisión no debe atender. Normalmente la comisión, generalmente en las violaciones de derechos humanos en general, hay un plazo de 1 año para denunciarlas. Pero cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos, como es la desaparición de personas, la ejecución extrajudicial y la tortura, dado que son imprescriptibles, se pueden estudiar y se deben atender en cualquier momento. ¿Estos casos de tortura, en qué lapso de tiempo han sucedido? Es decir, hay recomendaciones por casos de tortura. ¿La más reciente es cuándo? Son casos, estos 5 casos, sí, los 5 casos de tortura. Son casos que son 2 casos de 2018 y 3 casos de 2020. De 2020. Bien, ¿y en qué derivan, en qué terminan esos casos? Es decir, ustedes aplican el protocolo y se determina que esa persona fue víctima de tortura, en este caso, por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, ¿sí? ¿Así fue? Sí, pero son 2 temas distintos. La recomendación es una resolución de tipo jurídica que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde declara una violación de derechos humanos y se determina que hay que realizar ciertas medidas. El protocolo de Estambul no es una recomendación. El protocolo de Estambul es un dictamen científico que generalmente es la base para las recomendaciones también, pero lo importante de los protocolos de Estambul, de la mayoría de los protocolos de Estambul que está emitiendo la comisión, es que son a solicitud de jueces penales o de víctimas que están ante un proceso penal. Y esto es muy relevante porque... Pues es poderoso, ¿no? Claro, porque imaginemos el caso de una persona que está siendo imputado por determinado delito, el delito que sea. Y lo único que hay en contra de esta persona es una confesión. Y esta persona dice que esa confesión fue obtenida bajo tortura. ¿Cuál es la forma idónea de probar que esa confesión fue obtenida bajo tortura? El protocolo de Estambul. Entonces, si lo único que obra en contra de esta persona para imputarle ese delito es esa confesión y se acredita que se obtuvo bajo tortura, pues esa persona tendría que ser puesta en libertad. Por eso es que es tan relevante el protocolo de Estambul. Bien, y en el caso de esto, en el caso de las solicitudes que hacen los jueces. Ahora, en el caso de estas, de los casos de la MIC, ¿cómo se maneja? Es decir, ¿cómo se sabe? Igual se aplica el protocolo, eso deriva en una recomendación, ¿sí? Y luego de ahí, ¿qué pasa? La autoridad la atende. ¿Fueron atendidas esas recomendaciones? Estamos en periodo de cumplimiento, de hecho, todavía no ha concluido el plazo para que la autoridad decida si acepta o no, y pues en esas recomendaciones se establecen medidas de investigación administrativa, de investigación penal, garantías de no repetición, una serie de circunstancias que tendría que cumplir la autoridad si acepta esa recomendación. Bien, puede no aceptarla porque finalmente es una recomendación, ¿verdad? Que las recomendaciones de la comisión no son recomendaciones en lo económico, digamos, son resoluciones argumentadas con toda una serie de medidas claras y que además sí hay consecuencias al hecho de no aceptar una recomendación, como la solicitud de comparecencia al Congreso, la no tensión de una autoridad en materia de derechos humanos como es la Comisión. De acuerdo a la ley de responsabilidades, actualiza el delito de desacato y una serie de circunstancias que creo que pues sí tendrían que motivar la aceptación de las recomendaciones de la comisión. Sí, perdón que sea tan insistente en esta parte, porque me parece importante en una época en la que estamos ahorita, tanto tiempo, tanta información que ha habido, y tanto que se nos dice cómo han venido mejorando, digamos, las policías, las corporaciones en nuestro país, que de repente la tortura, si hiciéramos una línea de tiempo, viéramos que la tortura fue algo como que se fue desdibujando, ¿no? Al paso de los años, con la creación de los organismos defensores de los derechos humanos, y se fue como quedando ahí, como que dio de repente la impresión de que esto ya no sucedía en México, ¿no? Por eso es mi insistencia en ese caso. Ahora, cualquier persona que haya sido víctima de tortura de parte de una autoridad puede llegar a interponer la denuncia. ¿Qué hace a alguien que considere que haya sido víctima de tortura?
de parte de alguna autoridad, ¿cuál es el camino que debe seguir? Comunicarse inmediatamente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de cualquier medio. Por ejemplo, en el caso de las personas privadas de la libertad, ¿no?, que es de donde aparecen muchas de estas denuncias, de donde nace la necesidad de realizar estos protocolos de Estambul, pues se obtienen con las visitas que cada semana realiza la comisión, ¿no?, para estar al tanto de estos casos, ¿no? Hay forma de comunicarse con nosotros vía telefónica, vía correo electrónico. Las oficinas de la comisión están abiertas de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y bueno, estos casos en particular son atendidos con particular cuidado, con toda la confidencialidad que lo amerita, claro, pues por lo sensible que son los temas, ¿no? Voy a regresarle un poquito al protocolo de Estambul. Cuénteme un poco en qué consiste. Básicamente los dos tipos de dictámenes, ¿no?, son dictámenes científicos, peritajes, ¿no?, decimos en derecho, que se realizan en dos materias, ¿no?, la especialidad médica y la especialidad en psicología. Hay veces que las víctimas son víctimas de tortura psicológica, hay veces que son víctimas de tortura física y hay casos en que son víctimas de ambos, ¿no? Entonces, cada uno de estos especialistas tiene que realizar un estudio de varios días y luego, después de ese estudio directo, de atención directa con la persona, pues tiene que realizar todo un estudio justificado. Estos peritos además están en constante capacitación, ¿no?, porque es parte del dictamen demostrar ante el juez que tienen estas credenciales para poder emitir ese dictamen tan especializado, ¿no? Con la actualización esta que se hizo de 2022, hay 5 respuestas que puede dar el perito en medicina o la perita en psicología, según el caso, ¿no? Desde decir que no hay elementos para establecer que la tortura ocurrió, hasta el diagnóstico propiamente dicho, ¿no? Y es el juez penal que está conociendo ese caso, el juez ante el cual se hace la denuncia de la tortura, el que tiene que determinar el valor que le va a dar en el proceso penal a ese dictamen científico. Bien. En el caso de Sonora, pues existe una oficina. ¿Cómo se llama la oficina? Así se llama, la Oficina para el Protocolo de Estambul de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bien, no en todas las comisiones estatales existe. La Comisión de Derechos Humanos de Sonora es la única que tiene una oficina para el protocolo de todo el país. ¿En todo el país? Sí, es la acción concreta que realiza la Comisión de Sonora para dar cumplimiento al acuerdo presidencial de 2021, en un contexto además en el que tenemos un protocolo de Estambul actualizado, ¿no? Creo que por eso es que es tan importante esta oficina, y que además la Oficina para el Protocolo de Estambul, el trabajo de la Oficina del Protocolo de Estambul de la Comisión de Derechos Humanos de Sonora, se sume a otras 3 acciones muy concretas para la protección de derechos, que son estas recomendaciones por violaciones graves de derechos humanos, las 500 medidas cautelares. La medida cautelar para mí es el instrumento de protección más importante que tiene la Comisión, y 500 medidas cautelares significa el triple de estas resoluciones que emitió la Comisión en 30 años, y además 300 quejas de oficio, que son los casos que la Comisión hace propios, aunque las víctimas no acudan a la Comisión. Hacemos un monitoreo diario de redes sociales y medios de comunicación, y ya hemos llegado a 300 quejas de oficio. Eso significa 2 años consecutivos con las quejas de oficio, con los números más altos en quejas de oficio en 30 años. Entonces, protocolos de Estambul, recomendaciones por graves violaciones de derechos humanos, medidas cautelares y quejas de oficio es nuestra estrategia principal, ¿no?, en esta nueva administración para la protección de los derechos. Perfecto. Licenciado, pues le agradezco mucho que haya podido venir esta mañana a la cabina a platicar de esta oficina, qué es lo que se hace, cómo funciona, y que la gente conozca y socializar lo más que se pueda esta parte de los muchos trabajos que se hacen ahí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Luis Fernando Rentería es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.